Ella quería surf, playa, pero la convencí de venir aquí. Ir a un lugar así como son los Himalayas, el norte de la India, para mí ha sido un total privilegio, ¿no? Pero sí es cierto, lo que más he sufrido, aparte del frío, ha sido la altura. Porque los 3.000 mínimos hasta los 6.000 máximos, y yo además siendo un poco asmática, lo he sufrido. Me costaba bastante respirar, pero no sé cómo hacemos los actores, que de repente dan acción y el ahogo desaparece. ¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años? Nos gustaba con la idea de trabajar ese Shangri-La, esa especie de paraíso donde aterriza bueno, el personaje de Clara, de Quique y de Lucas, y de alguna manera como bueno, pues, se va convirtiendo en un paraíso muy oscuro bueno, sobre el que se ciernen bastantes sombras, ¿no? De ahí viene el nombre Valle de Sombras y de alguna manera una referencia bíblica al Valle de la Muerte, ¿no? Me hice el muerto, escuchando sus gritos. En el año 2000 yo soy muy viajero y quería hacer un viaje a la India, que de hecho hice, pero hice a otra parte porque efectivamente en aquella época no existía internet y bueno, pues buscabas en las guías de viaje y encontrabas, bueno, pues que había en todas una advertencia que aparece al principio de la película, ¿no? Bueno, y entonces esas advertencias te decían que existía un valle, el Valle de Kulu, donde habían desaparecido un montón de turistas de manera misteriosa. Entonces, bueno, pues nos planteábamos. A partir de ahí, Alejandro Hernández y yo pues empezamos a investigar a ver qué había ocurrido, qué podía haber ocurrido con esas personas, porque ni las guías siquiera lo sabían, ¿no? Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso. Mañana podéis estar sentada en el techo del mundo. Soy bastante miedica con estas cosas, creo que si lo hubiera sabido, en la vida hubiera pisado ese lugar. Pero es cierto que a día de hoy nada de eso ocurre, o sea, es algo que pasaba entonces y ya a día de hoy es bastante, o sea, es muy seguro, no hay apenas, o sea, no hay carteles y es un lugar muy, muy seguro. No estaremos perdidos ahora, ¿no? Los monjes que veis en la película son monjes, son lamas de verdad, y cuando yo les veía así con manga corta, tan panchos por el set, yo pensaba, vale, yo también tengo que ser uno de ellos, me tengo que inspirar. Y es cierto que pasaba un poquito de frío, pero el equipo de vestuario siempre estuvo allá, Nuria, Ana y el resto del equipo estuvieron súper pendientes para que no pasásemos frío. ¿Dónde estoy? Qué compa. Iba con mi novia y con su hijo. Necesito hablar con la policía. A ver, a mí sí me gusta siempre plantear en mis películas ese choque cultural con otras culturas que de alguna manera lo que te hace es ponerte un espejo delante, ¿no? De alguna forma te ves retratado a ti mismo en el prójimo, ¿no? En las diferencias con el prójimo. Y de alguna manera también te das cuenta de que no eres el centro del universo, que hay otras formas de pensar, hay otras formas de ver la vida y no tenemos nosotros la verdad absoluta de todo. Estamos en tierra de dioses. Son enormes. El colocón que debe dar. ¡Hala! Ella quería volver a Delhi, pero me empeñé. Cuando viajas, tienes que tener claro que no puedes pretender que sean iguales a ti, ¿no? Y hay que respetar esos lugares. No puedes salir de aquí hasta el invierno. Aquí se plantea, bueno, desde la forma de enterrar a los muertos hasta la forma de vivir el duelo, ¿no? De cómo se maneja. Y a mí hay una enseñanza que me parece que es interesantísima en la película y que de alguna manera él aprende de ese pueblo tibetano, que es un proverbio tibetano. Dice, ¿no? Sobre la vida y la muerte nosotros no podemos decidir nada, ¿no? El ser humano no decide ni cuándo nace ni cuándo muere, pero sí que puede decidir cómo vivir esa vida. Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas. ¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Ya había tenido experiencia en los últimos de Filipinas, se hablaba en inglés, se hablaba parte en tagalo y se hablaba también en castellano. Luego en Nadu, francés, inglés, árabe, castellano, o sea que ya viene siendo, al final, si cuentas historias que te hacen viajar a otros universos o a otros mundos, ¿qué tal? Pues te vas a encontrar con que tienes que manejar varios idiomas. La idea es intentar que haya la menor cantidad de subtítulos posibles y de alguna manera intentar encontrar un lenguaje más o menos universal, ¿no? Ha sido, en mi caso, como además he tenido que aprender su idioma, me acogieron muy bien. De hecho, me ayudaron mucho con el tema de la fonética, cómo pronunciar las palabras. Se alegraban conmigo cuando conseguía decir bien las frases. Entonces, para mí fue como estar en familia. No voy a dejar que nadie muera. Sí, es una peli efectivamente que hay que verla en el cine porque se ha conseguido una fotografía increíble de gusto, que da un gusto, y luego el sonido y la música también. Creo que es una película muy sensorial, es una peli que se tiene que ver en salas para poderla disfrutar en toda su plenitud. Valle de Sombras. 12 de enero, solo en cines.